es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de las necesidades y a la generación y administración de los recursos. Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una comunidad, ciudad, región y país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio o recurso, ¿ya? Antaño siempre la definición más clásica, más tradicional de economía era aquella ciencia que intenta resolver necesidades que son infinitas o múltiples o crecientes con recursos limitados, ¿ya? Esa era como la definición clásica de economía. En sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, que es limitado ya o infinito, cuando se implementan para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza este tipo de organización, también conocido como el sistema económico, ¿ya? En la economía, ¿verdad?, en el fondo, y todo su sistema, su propuesta, en el fondo, tienen como objetivo eso, analizar, ¿verdad?, de qué manera se puede satisfacer necesidades humanas que son crecientes, que son absolutamente múltiples, que uno sabe que no se van a acabar nunca, con recursos que sí se pueden acabar, ¿ya?, que son finitos. Ahora, ¿existe algún tipo de recurso infinito, por así decirlo? Ya vamos a ver que todavía quedan algunos, los mínimos, pero quedan, ¿ya? Ahora, la economía también se puede dividir en dos tipos, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países, considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, el empleo, las inversiones, las importaciones y las exportaciones, ¿ya? La macroeconomía se ocupa de las grandes cifras, ¿ya? De hecho, la macroeconomía utiliza mucho la estadística en un país, en una región, ¿verdad? Por ejemplo, algunas que se nombran mucho en televisión, el IMASEC, por ejemplo, ¿ya? El PIB, son instancias, ¿verdad?, de macroeconómicas, Producto Interno Bruto, ¿verdad?, el superávit, ¿no es cierto?, de recursos de un país, las tasas del mercado laboral, todo eso tiene que ver con la macroeconomía. Ahora, la microeconomía, la inflación, por ejemplo, también es importante. La microeconomía es estudio de la economía de una zona, país o grupo de países en función de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante o de una empresa, ¿ya? Generalmente la microeconomía ya nos afecta de manera más concreta, tiene que ver más bien con nuestra realidad inmediata, ¿verdad? El tema laboral, el tema, ¿no es cierto?, los precios en el mercado, etcétera. Claro, decir, ¿no es cierto?, qué elementos de la economía nos permiten sobrevivir, ¿ya? Puede ser las tasas, ¿verdad?, de interés, cuando uno se necesita pedir un préstamo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la microeconomía. Ahora, ambas están relacionadas, por supuesto. Evidentemente que ambas están relacionadas. De hecho, para muchos la microeconomía es como una sección de la anterior, ¿ya? La microeconomía, ¿verdad?, o también se podría analizar de esa forma, sería como la concretización en la realidad inmediata del ser humano de la macroeconomía. Ahora, está claro que, por ejemplo, para establecer, ¿verdad?, la economía, es necesario definir un concepto que es básico en la economía, que es las necesidades. Desde el punto de vista económico, se entiende por necesidad a un estado de carencia de un elemento y su consecución o satisfacción resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y a veces espiritual pleno. Claro, porque la necesidad, ¿verdad?, eso, como dice ahí, un estado de carencia, pero que debe ser resuelto. Porque si no es así, la propia existencia de la persona puede verse en riesgo, ¿ya? Por eso dice indispensable para vivir. Uno, de una u otra forma, no puede, en un momento dado, por ejemplo, en las llamadas necesidades
básicas, por ejemplo, no resolverla, no satisfacerla. Hay que buscar la forma para lograrlo. Ahora, los tipos de necesidades. En función de su disponibilidad, se puede distinguir entre necesidades libres y necesidades económicas. Las necesidades libres son aquellas que se cubren sin esfuerzo, dada la gran abundancia de bienes para satisfacerlas. Eso es lo que decía adelante. Si todavía, por ejemplo, a un bien que podríamos catalogar como infinito, uno de ellos podría ser la luz solar, el aire, ¿verdad? También esos bienes son libres en el sentido de que la luz solar, ¿verdad? La luz proveniente del sol, no requiere una transacción económica. Está a disposición, ¿verdad?, que quien lo necesite, lo mismo que el aire. Antaño también se agregaba el agua, pero el agua hace mucho tiempo ya es un bien económico. Esa agua que nosotros consumimos, ¿verdad?, que utilizamos para asearnos, es un bien económico, se cancela, ¿ya? El agua lluvia, bueno, cuando llovía, bueno, claro, ahí podría ser un bien libre, pero la verdad es que uno no puede, no sé, presupuestar una realidad familiar a partir de lo que llueve o no llueve. A lo mejor en el tema agrícola todavía se puede emplear eso, ¿verdad? Y de hecho uno de los rubros más perjudicados por la sequía es justamente el agro, ¿verdad? Bueno, las necesidades económicas ya se satisfacen a partir de una serie de esfuerzos: cosechar, construir, sembrar, ¿verdad? Y las necesidades económicas, poder resolverla, poderla satisfacer, implica un desembolso, un costo, ¿ya? En economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables y abarcan todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, lo que decía yo antes, el respirar y el comer. ¿Puede el comer ser una necesidad, ¿verdad?, cuya resolución sea libre? En teoría sí. Uno podría, por ejemplo, ir no sé, a parajes naturales, ¿verdad?, y obtener de la naturaleza el alimento. Claro, teóricamente sí, pero en la práctica no. Porque, no sé, a no mediar, ¿verdad?, alguna cultura, alguna etnia, cuya vida diaria esté en constante interactuar con la naturaleza, por ejemplo, la generalidad de las personas, cuando estamos alimentando, ¿qué es lo que hacemos? Compramos, ¿verdad?, el elemento, ¿verdad?, que nos permite alimentarnos. Ya. Ahora, en economía las necesidades se consideran infinitas e insaciables y abarcan todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. Ahora, cuando uno dice condiciones óptimas, es aquel estado en el cual no solamente la vida no está en riesgo, sino que las distintas instancias de plenitud, ya para vivir dignamente. Entonces, eso, cuando las necesidades están cubiertas, las necesidades básicas, por ejemplo, están cubiertas, porque vamos a ver después necesidades primarias, secundarias, etcétera, bueno, culturales, sociales, ¿ya? La vida digna tiene que ver con eso. Cuando tanto ustedes han escuchado, ¿verdad?, por ahí en televisión, alguna consigna, vivir con dignidad. Bueno, una de las aristas de vivir con dignidad es que no solamente tú puedas alimentarte o a tus hijos, sino que también, ¿verdad?, en un momento dado, el resto de necesidades que uno pueda tener sean cubiertas de la mejor forma. Bueno, también otro elemento importante dentro de la economía, ¿verdad?, son los bienes y servicios. Los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles, ¿ya? Los bienes son objetos que puedan ser vistos y tocados, como los libros, las plumas, la sal, zapatos, ¿ya? Ahí dice pluma, creo yo que estamos hablando ahí de lápices, ¿ya? Carpeta, ¿no es cierto? Tiene que ver con lápices. Los servicios son realizados por otras personas, ¿ya?, tales como doctores, jardineros, dentistas, peluqueros, camareros, mecánicos. O sea, el servicio es una acción que me permite a mí resolver una necesidad y que se entiende que yo no la puedo hacer, o que a lo mejor la puedo hacer, pero por otro tipo de razones, delego eso en otra persona, pero le cancelo el servicio. El transporte, algún tipo, por ejemplo, de arreglo de la casa, ¿ya? No sé si de repente... ¿No? Ya. Si de repente, por ejemplo, ya
uno tiene patio, tiene un jardín, ¿verdad? Entonces alguien va a limpiar a desmalezar, por ejemplo. Servicios, ¿ya? El bien es tangible, el bien tiene corporeidad, el bien se toca, se mide. En cambio, el servicio no, porque el servicio es la acción, ¿ya? Por ejemplo, llega a una casa, llega un jardinero, ¿verdad? Llega con su utensilio, con su herramienta, con su podadora, ya. Claro, esos son, para él viene de un centro de capital, ¿ya? Pero la acción es un intangible. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de bien en la figura de izquierda, ¿verdad? De un vehículo, un computador, ya un poco ya antiguo ya, ¿cierto? Cuadernos por ahí veo, de repente maletas tal vez. Esos son bienes, ¿verdad? Al lado, ¿verdad? Servicio profesional, embalaje, paletizado, carga y descarga. Entonces, eso que ahí tiene que ver, ¿verdad?, con el tema, ¿no es cierto?, de la exportación, importación, ¿no es cierto? Venta y compra al por mayor, ¿sí? Por ejemplo, de un bien, está hablando como del celular. ¿Sí? Un bien en un celular. El celular es un bien, exacto. Y el servicio podría ser el llamado telefónico. En internet. Claro, internet. claro. Ejemplo, ya en este momento tenemos caído, ¿verdad?, en todo lo que es WhatsApp, ¿no es cierto? Ya, entonces, parte del servicio de comunicación está funcionando. Porque si quiero mandar un WhatsApp a un conocido, ¿verdad?, en este instante no puedo. Ya. El bien está funcionando, claro. Mi celu, el celu aquí del profe Francisco también. Pero la acción de enviar un mensaje no. Está detenida, ¿verdad? ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, cuando en un momento dado uno no cancela, ponte tú el plan y en instante uno puede hacer llamado. ¿Te das cuenta? O no te funciona tus datos móviles. Claro, el bien está funcionando, pero el servicio que uno realiza a través de ese bien, no. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que estoy dando sería por no pago. ¿Ya? Yo acá por una falla, tengo entendido, sistémica del mensaje. Consulta, ¿Face también está detenido? Sí. Face también, es el mismo dueño. El mismo dueño, claro, sí, porque es un consorcio. Claro. Pero hace tiempo que no veía una caída tan larga. Exactamente. Sí, porque tiempo atrás también se cayó el WhatsApp, pero duró menos. Incluso un gente no se dio cuenta. Ahora no, ya un buen rato. Increíble, muchachos, aquí lo que uno se da cuenta, la dependencia del tema. ¿Ya? Antes venía al colegio, de hecho yo me di cuenta por eso, quise enviarle un mensaje a mi hija mayor, digamos, y ahí me di cuenta que parecía el circulito, no le había llegado. ¿Cuál es la reacción de uno? La Wi-Fi de la casa, o los datos móviles. Reiniciamos el teléfono, muchísimo lo mismo, ¿cierto? No pasaba nada, ¿verdad? Entonces, eso es el servicio. Bueno, ahora hay que ver después que se pueda reintegrar. Ya. Incluso a lo mejor a ustedes también les pasó por la facilidad, por ejemplo, para ingresar a esta clase, a las clases. Ya, correcto, también está la alternativa del correo, ¿verdad? Pero vía WhatsApp mucho más rápido, con el link que gentilmente siempre le envía el profe Francisco, ¿verdad? Uno marca ahí nomás. Yo entro así, yo no entro de forma distinta que ustedes, porque no lo hago a través de Classroom, me es más rápido a través de WhatsApp. Hoy día no, pues. Como me tocaba con básica, el profe Víctor, ¿verdad?, mandó el link por el correo, ¿no es cierto? Yo a través de mi correo, entonces ahí uno se da cuenta que hay cosas que la comodidad que implica ese determinado servicio, en este caso, mensajería de WhatsApp. Bueno, las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Estoy viendo a la adolescencia. No conseguir un gallo. Conseguir un beneficio. Buena. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país. Claro, de hecho, un país, por ejemplo, sin actividad económica es impensable, ¿ya? Claro, un Estado puede tener reservas, de hecho las tiene, ¿verdad? Pero la actividad económica te permite proyectar la economía. Claro, porque es lo mismo que les planteaba cuando uno empieza a consumir los ahorros. A la larga te vas empobreciendo, obvio. ¿Ya? Un Estado, al no, por ejemplo, lo que pasó en pandemia, un drama, una tragedia económica, al no tener las suficientes actividades económicas, rubros enteros que
pararon, absolutamente, ¿ya? Bueno, ahí el Estado tiene que echar manos de sus reservas para combatir la emergencia. El punto está, y uno lo sabe porque históricamente siempre ha sido así, nunca el recurso entregado te va a dar a ti la misma posibilidad o calidad de vida que si tú tenías la actividad, ¿cierto? Un retiro de monto para AFP, un IFE, evidentemente diferente cuando tú tienes un trabajo estable, ¿verdad? Acá lo hemos conversado otras veces, rubros completos quedaron prácticamente en el suelo en Chile y en todo el mundo. Mostraban, ¿cierto?, inversiones que el pequeño y mediano empresario turístico tuvo que hacer antes de la pandemia y todo eso casi al tacho de la basura. Bueno, hay cifras que afortunadamente dan la sensación que hay una reactivación. Bueno, hay de esperar que no tengamos un retroceso, digamos, pero que evidentemente la economía de un país no puede basarse en subsidios, ni bonos, ni esas cosas. Eso es una realidad, muchachos. Si ustedes consultan cualquier entendido o entendida en la materia, te lo va a replicar, ¿ya? El subsidio estatal es eso, es una instancia de emergencia, ¿ya? Porque si después el subsidio, cualquiera que fuera, o incluso fondos de uno como son los fondos previsionales, reemplaza el tema del trabajo, a la larga verdad del país que creo que va a colapsar, pasado, en la región y en el mundo, ¿ya? Bueno, la actividad económica, ¿verdad?, sirven para generar riquezas, ¿no es cierto?, y contribuyen a la economía de un país, ¿cierto? Y la actividad económica, como aquí la vamos a ver, también son divisibles, ¿ya?, clasificables. Existen diferentes tipos de actividades económicas según su naturaleza. La clasificación de actividades económicas hace referencia a la parte del proceso de producción en el que se encuentren las labores que se realizan. Podemos distinguir actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, ¿ya? Este es el ejemplo, ¿verdad? Ese cuadrito. Las actividades primarias tienen que ver con materias primas, los minerales, la madera, ¿no es cierto? Todos los productos más bien de la naturaleza, frutas, verduras, son materias primas. También a este tipo de actividades también se les llama actividades extractivas, porque como bien su nombre lo indica, extraen de la naturaleza lo indispensable para que el ser humano viva. Ahora, las actividades secundarias, que los sujetos de producción son los productos manufacturados, ¿verdad? Es una actividad o unas actividades fundamentalmente de elaboración. Transforman las materias primas en un producto elaborado, manufacturado. La industria, la artesanía, ¿cierto?, la construcción, son actividades económicas que tienen que ver con ese rubro. Las actividades terciarias apuntan a los servicios que, como decíamos delante, no es un bien tangible, no es un bien, ¿verdad?, que tiene corporeidad, es una acción. El comercio son actividades terciarias. Todo el tema bancario, por ejemplo, todo el tema de bancos, financiera, todo eso es terciaria, ¿verdad? La educación, la salud, la cultura, todo eso es terciario. Un señor, una señora, ¿verdad?, que tiene un cibercafé, ¿verdad?, en el centro, bueno, esa gente, esta actividad terciaria. Ya. Aquí ya algún tipo de instancia de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, con la información que ya tenemos, ¿verdad?, podemos ir contestando inmediatamente este ítem. Ya. A ver si lo hacemos sin mirar la diapositiva, pero sí que se no lo hacemos, no hay ningún problema. Dice, economía es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de, quiero poner una letra así, de aquí de ahí, economía es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de. Yo estoy haciendo trampa. Ya no importa. Ya, luego dice, está 10. ¿Cómo? Mercado. No. Necesidades. Ya. ¿Escuchabas? ¿Sí?
Yo estoy con un volumen máximo. Ya. Acá después dice que la generación y administración de los... Bienes y servicios. Ya, son bienes y servicios. Correcto. De los recursos. Y claro, eso es decir, bienes y servicios, ¿verdad? Se pueden englobar como recursos. Por eso yo le había puesto la R ahí. Pero es igual los recursos. Ya. Dice, la actividad económica permite la generación de dentro de una comunidad. Empleos o bienes. ¿Ya? ¿Cómo que bueno bienes? Ya. Y me voy a aprovechar de lo que recién dijo bajo usted misma. Ya. Bienes y Servicios. servicios. Muy bien. Ya, vamos a dejar abreviado, ¿ya? Ya. Las necesidades económicas pueden ser tanto o tanto. ¿Sí? Tangibles, ¿Qué dijo? tangibles e intangibles. Ya, buena. A ver. Momento. Ya. Mira, yo dudé, ¿ves? Que también siendo profesor también uno puede dar un poquito. Le voy a dar una pista de la cosa. Es que no es bien tangible e intangible, porque eso son los bienes, ¿ya? Ya. Le voy a poner las iniciales de las dos respuestas aquí. El curso lo que estoy haciendo. Ya. Ah, ya. Libres o económicas. Eso, bien. Ya. Muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de una necesidad económica, tienen que ser, ¿no es cierto? Es aquella que uno debe cancelar. ¿Ah? Ahora, no necesariamente plata, ojo, ¿ah? Evidentemente lo más común es dinero, ¿ya? Pero puede ser no dinero. Por ejemplo, ya si yo hago una permuta, yo cambio este bien por otro bien, trueque, como decía en el pasado, ¿verdad? Eso también me transforma en una necesidad económica. Según el ámbito de estudio, la economía se divide en... Les voy a dar las dos primeras letras cada una. Ma y mi. Macroeconomía y microeconomía. Buena. La macro y la micro. Perfecto. La completa después. Es una ciencia social porque estudia la y el humanos. La y el humanos. Necesidades. La necesidad. ¿Ya? ¿No? Pero podría ser, ¿ya? La economía es una ciencia social porque estudia la y el humanos. Ya, entonces aquí sería, ¿cierto? La naturaleza
NAT, y el bienestar. Claro, si en el fondo la economía es eso. Y eso a veces de repente se olvida un poco a nivel, por ejemplo, de política, a nivel de debate, ¿verdad? Si incluso el mismo Estado. ¿Para qué existe el Estado? Los estados, las autoridades. Existe en el fondo que a partir, ¿verdad?, de cómo es el ser humano, cómo es su naturaleza, ¿verdad? Bueno, apuntar hacia el bienestar. Ya, elaboro dos definiciones de economía distintas entre sí. Ya, aquí les puedo dar una pista. Por ejemplo, una que tiene que ver, ¿verdad?, como teoría, ¿cierto? Aquella ciencia social que estudia la forma como resolver necesidades infinitas o múltiples con bienes limitados. ¿Ya? Eso es una. Otra definición de economía: conjunto de medidas políticas destinadas a administrar los bienes y servicios. Puede ser. ¿Ya? También en otras partes se entendía como sinónimo de ahorro, ¿ah? Claro, cuando dice, por ejemplo, anda a tal local, anda a tal supermercado, por ejemplo, porque es más económico, ¿ya? A tal negocio, oye, anda allá porque es económico. Ahí la palabra económico, economía, hay que entenderla como ahorro de recursos. ¿Ya? Ya. Explica la diferencia sustancial entre macroeconomía y microeconomía, ¿verdad? La macroeconomía, ¿qué resuelve o qué entiende la macroeconomía? ¿A qué apunta, por ejemplo? Como a sectores más grandes, Ya, como grandes empresas, o a nivel mundial o país. ya, perfecto. Buena, eso es. Los índices, por ejemplo, el IMASEC, como dije antes. ¿Alguien sabe lo qué es el IMASEC, por ejemplo? Porque en la tele se nombra mucho. Oye, este mes subió el IMASEC, bajó el IMASEC. ¿Qué es lo que es el IMASEC? IMASEC, ¿qué significa la sigla IMASEC? ¿La han escuchado alguna vez, muchachos? Bueno, el IMASEC, ¿verdad?, tiene que ver más bien con la... ¿Sí? Es el indicador mensual de actividad económica. Eso. El indicador, ¿no es cierto?, mensual. El mensual del PIB, ¿no? Más o menos. Claro, claro. En fondo, claro, el IMASEC apunta un poco, ¿verdad? Por eso, ejemplo, los grandes dueños de industria, el IMASEC para ellos es la panacea. Claro. Porque el IMASEC en el fondo es cuando indica como un país tiene su actividad productiva en alza o en baja, como ha pasado en este último tiempo. ¿Ya? El otro día, no que el otro día, la noticia que estaba escuchando, de verdad. Pues uno no se imagina que, claro, en otros países mejor ya es como lamentablemente, tristemente común que ocurra, pero mostraban, fíjate, desabastecimiento en Gran Bretaña, en Reino Unido. En el Reino Unido, ¿va? Estamos hablando de país, pero absolutamente desarrollado, que hay un tremendo problema del tema combustibles, ¿ya? Incluso, por ejemplo, que eso ya en un tiempo más se va a derivar en abastecimiento. Ustedes saben que el combustible también afecta al abastecimiento. A la medida que se encarece el costo de transporte de los bienes y servicios, sobre todo de los bienes, ¿verdad? Eso también perjudica a la población. Pero que pase en Reino Unido, de verdad me llamó la atención, ¿cierto? Nosotros aquí en nuestro país tuvimos hace muchos años, ¿verdad?, tremendo desabastecimiento por distintos motivos, de tipo político partidista, empresarial también, ¿verdad? Y eso ocurre, lamentablemente, cuando el nivel productivo de un país, por ejemplo, no alcanza a otorgar a los habitantes de ese país lo mínimo indispensable para poder vivir con confianza en el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en la región también lo hemos vivido, lamentablemente, ¿verdad? Todo este tema, por ejemplo, usted también lo ha visto en televisión, todo el tema migratorio, a la larga, es producto de eso, de una crisis económica fuerte de nuestros países hermanos, ¿verdad? Que hoy día el mundo es sistémico y está totalmente integrado, ¿te das cuenta? Entonces, ya Chile como país receptor, por ejemplo, no está libre de eso mismo, puede ser mismo Estados Unidos. Yo me acuerdo en décadas anteriores, decir década del 70, decir década del 80,
Estados Unidos, Canadá, Australia, me acuerdo. Eran países receptores de muchos inmigrantes. No sé, mis estudiantes venezolanos que me estén escuchando, acuérdense que Venezuela misma fue país receptor de muchos inmigrantes. De ¿Cuántos muchos chilenos por la dictadura, o España igual acepta a muchos chilenos, y ¿Ves? los chilenos iban a Venezuela. La Venezuela, claro, no me acuerdo. ¿Ves? Por eso igual uno tiene que tener en memoria. Sí, pues. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Milka, Milka. Milka, tengo mira, mañana. qué bueno tu testimonio, porque yo me acuerdo, Milka, en décadas del 80, de verdad, muchos jóvenes que en ese tiempo se recibían de todo el rubro de ingeniería, pensar en ir a trabajar a Venezuela era casi como un premio, fíjate, ¿verdad? Te lo prometo, es cierto. Porque la industria, por ejemplo, petrolera venezolana, la industria, por ejemplo, electrónica, estaba muy avanzada. Entonces, por ejemplo, el tema de profesionales chilenos, por ejemplo, que la idea era irse para allá, a Venezuela, ¿verdad? Era casi así como lo deseado. ¿Te das cuenta? Sí, sí me acuerdo perfectamente. Mira, yo me recibí el año 86, no, 91, porque en el 86 empecé a trabajar. Y ese tiempo, por ejemplo, como no sé si es el sueño, pero como entre la expectativa positiva, ese tiempo, por ejemplo, conseguí buen trabajo, por ejemplo, se nombraba Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Australia. ¿Ah? Y bueno, después pasó lo que pasó, ¿verdad? Y toda la crisis humanitaria que ocurrió, que es terrible. Y en el caso de Estados Unidos, había, por ejemplo, como lista de espera de determinados profesionales por entrar a Estados Unidos. Hasta que el propio Estados Unidos, y no te estoy diciendo Trump, estoy diciendo mucho antes de Trump, ya empezó a restringir la gente que podía recibir para trabajos. ¿Ya? Canadá lo mismo, Canadá. De hecho, en Suecia, esa es la otra parte. La colonia chilena, por ejemplo, en Suecia es altísima. Por el tema político, pero también por el tema laboral. ¿Ya? Así que, pues, te das cuenta, son situaciones que bueno, da que reflexionar, ¿no es cierto? Y sobre todo la responsabilidad. La responsabilidad. Acá, en un momento dado, a lo mejor se ofreció una cantidad de expectativas a nuestros hermanos inmigrantes superior a lo que a lo mejor era la realidad. ¿Te das cuenta? También te han metido la cola política, ¿eh? Eso es un tema, hacerse jovencito de la película, como el bueno. Este o aquellos, da lo mismo. ¿Eh? Y claro, y llega un instante en que pucha, lejos de ser una solución para tanta gente, sin esperanza, bueno, no está siendo una solución. Y ahí es el tema. ¿Eh? Muchachos y muchachas, ya dijimos la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Este otro ejercicio, el 4, ya ahí tenemos, ¿verdad?, 9 actividades, ¿no es cierto? Y hay que clasificarla entre primaria, secundaria y terciaria. ¿Se animan? No está difícil. Por ejemplo, la 1, ¿qué sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? La agricultura. ¿Qué va ahí? Sería primaria. Primaria. La mueblería. Un señor que hace muebles, por ejemplo. Yo siempre doy ejemplos masculinos, disculpen, perfectamente por una dama haciendo muebles. Martina dice terciaria. Terciaria. No es terciaria, Martina. Gracias igual. ¿Secundaria? ¿Cuál era la terciaria? ¿Secundaria? Servicios, claro. Ya. Justamente, mira, comercio, Terciario. terciaria. Ahí Martina dice casi. Ay, buena Martina, eso está bien. Sí, pues, sí, si los ejercicios formativos son para eso. ¿Ves? Educación, ¿qué sería? Primario. No, no es primaria. No. La educación como actividad económica. Secundaria. Porque
No, tampoco. No es que es una sola, es Ya, terciaria. ya entonces ya por Por defecto. descarte. Claro, porque. ¿Con quién hablo ahí? Tú me vas diciendo. Janet. Janet. Claro, va a ser Janet que, claro, porque la educación es un servicio, es un intangible. ¿Te das cuenta? Sí, ahí porque nada más, o sea, bueno, lo estructuré en mi cabeza como no vi lo intangible que es el centro, la institución como tal. Claro, y de hecho, por ejemplo, y ahí es donde está el punto. Ya, estoy haciendo una clase buena, mediana o mala, ¿ya? Ya, ustedes, ¿no es verdad?, están entendiendo lo que yo con mis limitaciones estoy explicando, ¿no es cierto? Pero después el día de mañana, por ejemplo, en un área, ¿cómo se hace un concepto relacionado con lo que estamos hablando acá? Aparece. ¿Ven? Ahí se nota que es un intangible porque, claro, no es cuantificable eso. ¿Te das cuenta? Supongamos que aquí yo me equivoque, puede pasar, ¿no es cierto? Y aquí yo coloco agricultura terciaria aquí. ¿Ya? Y en un ámbito profesional suyo usted diga que la agricultura es terciaria. No, y todo provoca una carcajada, ¿sí? No, ¿cómo se te ocurre? Pues, si es primaria. Claro, ahí se ve, por así decirlo, un daño de contenido, pero no es cuantificable. ¿Ven? Por eso. La construcción, chicos, chicas, ¿cuál sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? La construcción. Primaria. Terciaria. Secundaria. Claro, porque implica una transformación de elementos, ¿ya? La ganadería. Primaria, secundaria o terciaria. Primaria. Primaria, bien. La artesanía, no, o sea, la silvicultura. Ya, pero primero, ¿sabemos lo que es la silvicultura? No, dice. Ya. No, de verdad, no, les pregunto porque es necesario saber eso para contestar. No, la silvicultura, chicos, es el tema de los bosques, las maderas, cerraderos. Esa es la silvicultura. Plantación de bosque, utilización de su madera. Ya, eso sería de tipo Secundaria. secundaria. Primaria. Ya. La artesanía en cuero, por ejemplo, artesanía en metales. Secundario. Secundario, bien. Y finalmente el transporte. Yo tomo un Uber, por ejemplo, o tomo una micro, una guagua. Que suena raro que escucho. Terciario. Claro, sería terciario, correcto. Es que todavía a mí como chileno me es tan raro escuchar en diálogo, por ejemplo, en otros países, que le digan guagua a las micros. Sí, Sí. por eso yo lo miré. Dije, Claro, guagua, una guagua sí, pues sí. Yo sé que en Cuba le dicen guagua a las micros. No sé si en otras latitudes. Ahí dice, Martín dice, nunca había escuchado eso. Claro, no, ¿verdad? ¿No está Alejandro por aquí? ¿No? ¿No está? No. Ya, que Alejandro lo podría corroborar. Claro, no, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, tomar la micro es tomar la guagua. ¿Sí? En serio, sí. Suena hasta como cómico. Tengo una pregunta. ¿Sí? Estamos hablando de economía, ¿cierto? Póngale. ¿Cuál es el objetivo de la inflación? ¿Ya? ¿O para qué está? ¿O cuándo se Produce. produce la inflación? Es que el dinero te empieza a valer menos, Francisco. Tú, por ejemplo, ya tú con 10.000 pesos puedes comprar una cantidad de productos. No sé, puede ser de repente fideo, puede ser salsa, ¿verdad? Queso rallado, de repente un juguito. Ya, haz un almuerzo para tu gente. Ya, pucha, que hay como rey. Y de repente esas mismas 10 lucas va a ese mismo local y te alcanzó para la mitad nomás. Entonces, esa es inflación. Cuando el dinero, ¿verdad?, se desvaloriza. Y el caso histórico más extremo es Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en que prácticamente un mínimo producto alimenticio, el alemán tenía que pagar una tremenda cantidad de marcos. ¿Ya? Ahora, generalmente, en términos de la economía actual, la inflación es cuando, o sea, una inflación manejable que no debería pasar más allá de un dígito. Siempre hablan mantener la inflación en un dígito, que no pase en el 10%.
Siempre va a haber inflación, ¿eh? Porque el dinero igual se desvaloriza, porque eso sea razonable, ¿ya? Y ahora hemos vivido un proceso inflacionario con la pandemia, que de repente, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, cómo los productos de construcción se están todos más caros, por ejemplo. ¿Caché? Más caro, po. O sea, no sé, po, yo quiero comprar, ¿verdad?, un trozo de nylon para una emergencia, una ventana, me sale más caro que antes. ¿Eh? O ve tu auto usado, por ejemplo, que antes había una suerte de como de oportunidad que quiere pasar a un tío, muchas bancarias. No, están todos caros. Es una forma de inflación, ¿verdad? Menos bien. Ayer estaba entrevistando a un caballero en Venezuela, ¿ya? Ustedes me pueden corroborar, ¿verdad? Estudiantes venezolanos, que me decía, o sea, no me decía a mí, sino que lo escuchaba en televisión, que por lo menos en parte de Caracas, los supermercados tenían productos, que habían cosas, no que todos los supermercados no tuvieran nada, ¿ya? Pero decía este caballero, que debe ser un gerente, un encargado ahí, pero no hay dinero. Decía cosas, hasta el mismo como que se reía un poco, digamos, una risa triste, digamos, ¿eh? Pero no hay dinero, pues. Entonces, que incluso físicamente el bolívar es escaso. Sectores donde no hay dinero así, así físicamente. Que los pocos dólares que tienen ciudades, por ejemplo, un caballero hablaba de Barquisimeto, que prácticamente gente, por los pocos dólares que tenían, los cuidaba como hueso santo, porque en sectores de la región no había prácticamente plata. Nosotros aquí en Chile también vivimos. Entonces el circulante empezó a escasear, sí. O por ejemplo, los sistemas de pago en línea absolutamente deteriorados. El sistema de pago en línea. Entonces, ¿te das cuenta? Todo eso es inflación. ¿Ah? Es inflación. Bueno. Gracias. Vale. Muchachos, ahí entonces dejamos las preguntas esenciales. Me cundió más para eso, digamos, ¿cómo llegué tan rápido? Me quedan 10 minutos todavía. ¿Ya? A lo mejor podemos dar un pequeño espacio, ¿verdad? O a lo mejor comentar la Miriam. Dice, ¿cuál es la función del Ministerio? Ya, entonces aquí el fondo es investigar para qué sirve el Ministerio de Hacienda. Ya. ¿Cuál es el actual ministro de Hacienda? El ministro que hoy día existe en nuestro país. ¿Cuál es la función del Ministerio de Economía? Fomento y turismo. ¿Ya? Y al lado mismo, ¿quién es el actual ministro de este Ministerio? Economía, Fomento y Turismo. Y acá, ¿verdad? Las necesidades, sea libre, económica, bienes, servicios, consumo. Y ahí al lado, como definiciones o ejemplos. Entonces usted tiene que hablar el número. Esto lo hicimos para hacer alguna oportunidad. Ya, usted, por ejemplo, o sea, no el mismo acceso, sino que la modalidad me refiero. Si usted cree, por tú, que necesidades así a secas, ya, 1, es verdad, acá usted coloca un 1 ahí. Si usted piensa que esa es esta, 2. Que esta es esta, 4, y así. ¿Ya? Así que ahí. ¿Qué me dicen? ¿Dejamos un pequeño espacio para que puedan avanzar? Sí, voy a dar la información. ¿Alguna duda? ¿Me pueden preguntar, chicos? ¿O algún comentario con lo que yo dije? ¿Opiniones, muchachos? No estoy